Buenos días, alegría. Es muy lindo retomar nuevamente, valga la redundancia, las charlas después de una vacacioncita y que haya tanta gente como si no hubiera pasado tantos días. Eso realmente es una alegría para mí, saber que estamos en contacto, aunque suene panfletario, que estemos comunicados, que antes la sola palabra de hace un tiempo, que el punto de encuentro es este y nos volvamos a encontrar. Eso es lo lindo. Y bueno, en este semestre, como le llamo yo, terminaremos lo que es Arpas 3. He aprovechado también mi vacación de darle una leidita más para repasar el chanchullo y poder dar estas charlas. Y les confieso que en más de un capítulo, en más de una página, he tenido que detenerme a respirar de la emoción y de lo fuerte que es mientras se aproxima el final. Y dije, oye, no sé cómo voy a aguantar cuando lea esos párrafos en la charla. Y segundo, que en la medida que iba leyendo, decía, lee una página, por ejemplo, y decía, oye, aquí no tengo que comentar nada, lo dice todo. Es más, tengo que leer 2 páginas o 3 o las que sean necesarias, porque hay tanto movimiento en los últimos capítulos de Arpas Eternas, que sobre todo son para nosotros también tal vez pasajes muy reconocidos a raíz de nuestra historia tradicional religiosa, en la que conocemos ciertos pasajes que son como que muy marcados, muy remarcados y que son mostrados, qué sé yo, a través de las películas, por ejemplo, y que no son muy familiares. Entonces, ver esos pasajes, leer esos pasajes familiares, más toda la tónica que te da Josefa Luque, para mí han sido capítulos realmente muy duros. Me ha costado mucho el nudo en la garganta, respirar, dejar y decir, bueno, espero que cuando toque leerlo en vivo y directo estemos con la serenidad, porque justamente eso es lo que pedía el maestro a sus apóstoles, a sus gentes, que no se alteren por lo que iba a ser su partida. Y ver tanta barbarie de la humanidad, de ver un sacrificio tan grande y sobre todo tener la tranquilidad del maestro, que era lo que le pedía a todos, era tan difícil. Yo decía, si con el libro nomás me estoy rayando, ¿cómo habrá sido en vivo y directo semejante situación como para que uno se quiebre, ¿no? Entonces, quienes han leído Arpas 3 entienden perfectamente a lo que me refiero, y a quienes no lo han leído, pero sí vamos a compartir a través de estas charlas, o quienes nos escuchan por la internet o por radio, también podrán entender la magnitud de esta obra. Y eso que simplemente no leemos solamente unas cuantas páginas de todo lo que es la obra. Entonces imagínense, eso es lo lindo de la lectura, cuando uno se mete en el libro en la comodidad de su hogar o de su lugar favorito donde practique su lectura, y a solas con el libro, a solas con el maestro, es realmente una experiencia muy hermosa, muy fuerte. Bueno, esta vez vamos a continuar con el capítulo que está en la página 1475, que es Yahshua aclamado en el templo. Recordando la charla anterior, el capítulo anterior, acabamos de salir de que el Sanedrín buscaba un Mesías y quería justamente proclamar, Anán quería proclamar a Josué, a un muchacho que no podía hablar, pero sí tenía toda la descendencia, todo el abolengo, todo el árbol genealógico para ser, entre comillas, un Mesías. Claro que lo que no coincidía era su nacimiento, pero en ese sentido, Hanán, con todo el interés personal que tenía por una cuestión de poder, estaba frustrado porque el muchachito no era perfecto, hasta que el maestro lo cura, le da la voz, le da el habla, y Hanán se entusiasma con eso y quiere convertirlo en un Mesías, obviando por completo toda la experiencia previa que él había tenido en vivo y directo con el maestro. Uno, presenciar ese milagro, y presenciar que a su vez lo cure a él mismo y lo cure a su guardia. Aún así, jamás la entendió y siguió pensando que el Mesías debía comer de su mano, por más grande manifestación que tuvo frente suyo al propio Jesús. Entonces hemos salido de ese capítulo y ahora justamente entramos a
a lo que es Yahshua en el templo de Jerusalén. Pero antes de eso, este capítulo comienza con algo súper interesante que está relacionado, por ejemplo, cómo aquí la autora nos quiebra la figura, más allá, una vez más, de la veracidad o no de los hechos que nos menciona la autora en relación a los hechos que conocemos de manera tradicional, como por ejemplo el tema de los 40 días en el desierto y la tentación. Ya en algún capítulo hemos hablado qué es lo que era esa tentación para el maestro en líneas generales o lo que pudo ser. Pero aquí la autora nos habla de algo que relacionado a la tentación, que no tiene nada que ver con los 40 días que conocemos de manera tradicional. Y está justamente estamos en un festín preparado por la familia de Itamar. Está el maestro con sus seres más cercanos, más queridos, como el príncipe Melchor, José de Arimatea, en fin, Judá, Nebai, Tirsa, Faquí, todos los que son los más allegados al maestro. Estaban en un festín, justamente, página 1475, y dice: sentado entre el príncipe Melchor y el maestro Filón, a los cuales seguía José de Arimatea, Hilderín y Buyabén, Nicodemos, Simónides, Gamaliel, Nicolás de Damasco, y a su frente su madre, entre Noemí y Sabat con Judá y Nebai, Tirsa y Faquí, el tío Jaime, Marcos y Ana, todos los suyos, el maestro se vio sometido a una prueba que el vulgo llama tentación, acaso más dura que la que habían pasado contemplando con terror las negruras que envolvían a Hanán. Todas estas almas, pensó el maestro, sueñan con mi papel de libertador de Israel, y yo podía complacerles empequeñeciéndome ante Dios y mi propia conciencia. Mas, ¿qué significaría la gloria de un pueblo si para ello debo claudicar de mis grandes pactos para la hora actual de evolución en esta y otras humanidades gemelas? ¿Qué dicha suprema les embargaría si yo les dijera como Moisés en la hora de la esclavitud en Egipto: yo seré vuestro libertador del yugo extranjero y os llevaré a la grandeza y a la dicha que soñáis? Mas, ¿sería ese el primer paso en falso que daría el ungido de Dios para fundamentar con su sacrificio heroico la fraternidad humana de la tierra? Mi herencia eterna es toda la humanidad, ni este pueblo, ni aquel otro, ni el de más allá. Las almas en misión tienen rutas inmutables como los astros. La estrella polar alumbra todos los mares del mundo y su luz orienta a los viajeros de todos los caminos, en el mar y en el desierto, en las montañas y en las llanuras. Tanto que la gente quería que el maestro fuera el rey de Israel, literalmente, y que los libre de ese yugo que vivían en ese entonces. Lo que puedo entender es la tentación que tiene el maestro es: ¿y si me vuelvo rey de ellos y les doy todo lo que quieren? Y si de esa manera logro que la gente viva en paz, esté en paz, y ya no haya más esa opresión, ya no hayan más las injusticias, ¿y si hiciera eso? Si se ponen a pensar, tampoco es una tentación como nos muestran en varios pasajes donde se le acercaba el muchachín del otro lado y le decía: te ofrezco los reinos, te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Inclusive a mí esa posición, con la disculpa del caso, me parece demasiado naif. Porque un ser tan grandioso, para que le vengan a ofrecer un trono, dinero y todo eso, de todos los milagros que hace, hartos va a aceptar. O sea, no necesita que venga alguien a tentarlo para que él haga así. Y así como dicen, volvió, qué sé yo, el vino en agua, digo al revés, el agua en vino, como dijeron. Podría estar volviendo, qué sé yo, la madera en oro, ¿me entienden? O sea, si puede hacer un milagro, pues un milagro cualquiera. No hay milagro chico, no hay milagro grande. Si puede resucitar a un muerto, con mayor razón puede tener toda la plata que quiera. Desde ese punto de vista me parecía muy tonto que se le aparezca este caballero del otro lado y le ofrezca todos los reinos del mundo, cuando él ya podía hacerlo en cualquier momento. Entonces, desde ese punto me parece hasta absurda esa posición que conocemos tradicionalmente en la iglesia. Pero sí me parece que uno, por misericordia, puede verse tentado a hacer otra cosa que no le corresponde. Y en este caso del maestro de decir:
Y si soy el rey, pero no con fines de poder, está claro, sino de liberarlos de ese yugo, de esa esclavitud, de esa opresión. Él diría, sí, podría llevarlos al reino, a la, ¿cómo es? A esa sociedad que desean, donde haya igualdad, donde haya fraternidad, podría hacerlo. Y se da cuenta que su misión, bueno, no se da cuenta, sabe que su misión va más allá. Y es por eso que dice, no es ni este pueblo, ni aquel, ni el de más allá. Mi misión es toda la humanidad. Cuando hemos leído Arpas 1, vemos qué es lo que significa, entre comillas, el morir por nuestros pecados a nivel evolutivo de la tierra, y cuál era justamente la misión por la que el Maestro encarna. Entonces es una misión tremendamente mucho más grande, como para que, como dice aquí el Maestro, como para que él se empequeñezca a un simple rey. Entonces es como si de pronto, es como si tú quisieras ayudar a alguien, pero sabes que tiene que caminar solo por sus propios pies. Y es como si tú fueras el maestro o el profesor de la materia y dices, ¿y si lo ayudo a este y le doy el chanchullo? Porque sé que se va a aplazar. Entonces te ves tentado a hacer eso. Pero de pronto dices, no puedes hacer eso, una cuestión de ética, y finalmente este tiene que aprender. Por las buenas o no las tan buenas. Pero sí te puedes haber sentido tentado, solo por el afán de ayudar. Y posiblemente, como menciona aquí la autora, el maestro se vio tentado de poder ayudar a ese pueblo. Pero que finalmente, porque todo el mundo ceñía sus esperanzas en él, todo el mundo. Y cuando él decía que sí iba a entrar a su reino, nadie se imaginaba en la forma que iba a entrar. Por eso el estupor de todos cuando sucede la crucifixión. Nadie se la olía. Todos sabían que iba a ser un momento glorioso, inclusive el mismo día de la crucifixión la gente pensaba que el maestro se iba a mandar el milagro, iba a ponerse a ascender por ahí, volverse el rey y asombrar a todos. Pero nadie se imaginó verlo cargando su cruz. Ya vamos a llegar a ese capítulo, hay mucho de qué hablar en ese capítulo, a nivel sutil también. Pero bueno, en este sentido, siempre el ser humano pensando hacer las cosas en su precaria visión de entendimiento. Alguna vez comentábamos, decimos que el hombre no está hecho imagen y semejanza de Dios, sino que Dios está hecho y semejanza del hombre, ¿no? Imagen y semejanza del hombre, porque le damos odios, le damos celos, le damos atributos que son netamente humanos, cuando hablamos de una presencia, de una fuerza, de una energía totalmente que va más allá de nuestros esquemas mentales, pero que en nuestra pequeñez nos hemos limitado a ponerle una barba blanca y un traje blanco para decir que es Dios. Y además le hemos puesto también sexo. Además le hemos puesto pelo blanco, como diciendo que es viejo Dios, ¿no? Podría ser un Dios muy cool, ¿no? Así. Pero el ser humano es el que viste y le pone todo a Dios, dependiendo de la cultura. Y realmente ahí nos damos cuenta cuán pequeños somos en nuestro entendimiento. Esto estaba pensando el maestro hasta que sus pensamientos son interrumpidos porque entra la princesa Aholibama, que es la mamá de Josué, a quien quieren hacer Mesías, justamente para pedir ayuda al maestro para liberarlo de las garras de Canaán. Entonces entra a pleno festín y entra con su hijo. Y aquí hay algo muy hermoso que me ha gustado muchísimo. Está en la página 1477 y es cuando el muchachito se le acerca al maestro, ¿no? Y dice, por ejemplo, dice, Marcos me impulsó a venir en busca de la curación de mi hijo, le dice. Y estoy curado, dijo el niño en alta voz. Y ahora hablo todo el día sin parar para que mi lengua aprenda a moverse, ya que tanto tiempo estuvo parada. Este profeta me ha curado. Él, nadie más que él. Y Josué, lleno de tierna gratitud, se abrazó de Yahshua mientras levantaba a él sus ojos húmedos de emoción. El maestro le estrechó sobre su corazón diciéndole, que Dios te bendiga, hijo mío. Tienes el corazón y el nombre de un fiel discípulo de Moisés. Ojalá sean tus obras un claro exponente
de abolengo espiritual. Y es con esta frase con la que me quedo. Ojalá sean tus obras un claro exponente de abolengo espiritual. Desde este punto de vista, uno se pone a pensar en aquella frase que por los frutos los conoceréis, y aquí el maestro lo dice de una manera mucho más profunda cuando te dice que tus obras sean un claro exponente de abolengo espiritual. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo andamos nosotros de abolengo espiritual? ¿Con qué obras nos conocen? Parecería que las obras en general, voy a ser muy en general, parecería que ciertas obras solo lo hacen instituciones, ¿no? Que aparentemente o ciertas líneas o ciertas personas muy vinculadas a un orden religioso normalmente o a una entidad de beneficencia. Parecería que solamente ellos hacen obras en general, estoy hablando muy en general. Cuando de pronto vemos a un padrecito, un cura que se la pasa haciendo iglesias, se la pasa haciendo comedores populares, se la pasa inclusive invirtiendo, buscando financiamiento para hacer su radio, su televisión, ¿todo para qué? Para mostrar y expandir el mensaje del Padre según su línea religiosa. O en el caso de instituciones benéficas sin fines de lucro, ¿no? Que buscan erradicar el hambre, buscan erradicar la pobreza y todo eso. Y son grandes instituciones inclusive y muy apoyadas porque sabemos que hay varios problemas en el plano físico, ¿no? No en vano, de pronto, inclusive Naciones Unidas tiene sus metas para desarrollar en este milenio de erradicar ciertas cosas que hay actualmente en la Tierra. Pero volviendo en el plano personal, cuando Jesús le comenta esto a Josué, no le dice, ve a hacer una institución, ve a hacer el otro, ve a hacer el otro, simplemente que tus obras muestren tu abolengo espiritual. Y es ahí donde a mí me llegó muy fuerte, me cuestionaba a mí de hacerme la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mis obras para seguir con este camino? Entonces, y me ponía a pensar en general, ¿qué pasa con toda la gente entre comillas común, ¿no? Que no está vinculada a una iglesia, que no está vinculada a que sea una institución de beneficencia o que haga trabajo de apoyo a la sociedad, sino la persona de la calle, la persona que tiene su trabajo común y corriente. Obviamente más de uno hace un trabajo por su cuenta de manera personal, de manera independiente, con voluntariados y ese tipo de cosas. Pero está claro que es la minoría, porque si fuera la mayoría no estaríamos como estamos. Y cuando de pronto tú empiezas a ver de 10 personas cuántas hacen un trabajo para que muestran su abolengo espiritual, te enfrentas con muchas cosas. Te enfrentas desde la típica de, y es muy natural también, y es muy humano, cuando dices, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para nada. Y realmente no tienes tiempo, entre la familia, los hijos, la mamá, el papá y tu laburo, no te da tiempo para hacer absolutamente nada. Entonces es ahí donde uno vuelve a preguntarse, entonces, ¿cuál es tu rol en este camino? ¿A qué hemos venido puntualmente? ¿Hemos venido solamente a trabajar? ¿A hacer un dinero que tampoco nos los vamos a llevar al otro lado? ¿Dónde estás tú como persona para marcar tu huella, para poner tu semilla? Y nos damos cuenta que ese tiempo que técnicamente no contamos hasta es ficticio. Nunca tenemos tiempo para nada salvo que algo nos interese. Es típico decir, oye, ¿por qué no vienes a visitar a la familia? ¿Por qué no vienes a visitar a los amigos? Y dices, puta, no tengo tiempo, hermano, no tengo. Pero recibes una llamada en ese tiempo que no tienes y dices, oye, tengo un contrato buenísimo de $100,000. ¿Puedes? Obvio. Y te das el tiempo y cancelas todo y vas ahí. Milagrosamente tu agenda se reacomoda. Y si en ese contrato te dicen, oye, pero, como lo decía la otra vez en una de las charlas, pero tienes todos los días 1 hora, Lisbeth, tranquilo, yo me acomodo, yo lo hago. Y lo haces. Pero salvo no haya habido esa motivación, en este caso económica, no tienes tiempo, estás re full. Estás estresado, no puedes, la guagua, la esposa, la pareja, el loro, el gato, lo que fuere. No tienes tiempo.
Pero eso es una gran muestra de nuestro egoísmo, de nuestra falta de conciencia de hacer ese camino y sobre todo que dé luces de nuestro abolengo espiritual. Yo sé que hay distintos roles. De la misma manera que escuchaba de una persona bastante mayor, y creo que alguna vez lo he comentado, que decía, pero yo lo único que hago es servirle la comida a mi hijo. Y la señora lo esperaba a altas horas de la noche cuando el hijo volvía del trabajo. Y la señora se levantaba ya de mucha edad solo a cocinárselo, a calentárselo. Porque decía, mi hijo viene muy cansado, por lo menos le aliviaré esa parte. Y estaba haciendo un trabajo grandioso. Y una vez más, a veces pensamos que nuestras grandes obras tienen que ser pues mesiánicas desde el punto de vista que tenemos que salvar a la humanidad. Sin nosotros la humanidad está perdida. Cuando posiblemente, como decíamos, hay un capítulo del Espíritu Intergaláctico, solo has venido a cumplir algo muy, muy específico, nada más, pero bien hecho. Recuerdan en Arpas 2, Arpas 1 a Josuelin, el medio hermano, si queremos llamarlo, del Maestro Jesús, solo vino a recibir un piedrazo para protegerlo al Maestro. Y años después, lo único que quería era desencarnar para volver a su legión de arcángeles. Nada más. Es como cuando uno hace obra, no hay que medirla cuantitativamente. Es como decir, hay milagro pequeño y milagro grande. No, hay milagro. Hacer obra es también consolar a la gente, es escuchar a la gente, darle el tiempo a la gente. Hay muchas formas de hacer obra, pero la cosa es que seamos conscientes de esa obra que estamos haciendo y no limitarnos a decir, no tengo tiempo para nada, estoy full. Y es ahí cuando de pronto una palabra que te quiebra el esquema, como esta frase que le dijera el maestro a Josué, ojalá sean tus obras un claro exponente de abolengo espiritual. Y más aún, en personas como nosotros que nos interesamos por estos temas espiritualistas, es cómo son justamente nuestras obras, cómo nos estamos expresando, cómo nuestra alma se expresa a través de nuestras obras. Ya, voy a saltar un poquitín. Bueno, seguían en este festín y había tanta alegría de tener al maestro entre ellos que Melchor hace una evocación muy fuerte, ¿no? Dice, Señor Dios de los cielos y de la tierra, que se incline tu omnipotencia sobre este puñado de seres ansiosos de tu verdad y de tu luz. Melchor era un capísimo, recordemos que muy avanzado también en temas espiritualistas, y decía, la evocación era tan fuerte de Melchor en este momento que dice, página 1478, que las inteligencias superiores, guías del Verbo encarnado, respondieron de inmediato a la formidable evocación de Melchor. El gran salón se iluminó de un dorado resplandor que deslumbra la vista, y entre espirales de luces amatista y oro, todos percibieron las palabras del canto de gloria y de paz que escucharon los pastores de Betlem 32 años hacía. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todos habían caído de hinojos ante esta estupenda manifestación, y la princesa, salta un poco más, y la princesa Aholibama lloraba con una emoción indescriptible. Cuando pudo hablar, se acercó a Yahshua y doblando una rodilla en tierra le dijo, Señor, cuando curaste a mi hijo te amé como un profeta, mas ahora una interna adoración se ha encadenado al amor. Eres el enviado de Dios que todos esperamos como única salvación. Y aquí viene esto. Es el rey de Israel, gritó Simónides. Preséntenle armas. Almas en vez de armas es lo que busca el Mesías de Jehová, exclamó el maestro abriendo sus brazos en el ansia suprema de abrazar a toda la humanidad. Una vez más, Simónides no se ubicaba. Siendo un arma grandiosa la de Simónides, gracias a él y toda la Santa Alianza funcionaba. Pero su nivel de conciencia, teniéndolo ahí al maestro en vivo y directo, no llegaba a entender. Acababan de tener una manifestación
de guías espirituales suprema y el ñato pidiendo que le presenten armas. Obviamente es su visión muy humana, muy militar, muy de ofrecer homenaje levantando armas, que es algo que lo seguimos viendo hoy. De pronto se está haciendo alguna cosa cívica, alguna cosa social. ¿Qué es lo que se hace? Se levanta armas. Sinónimo de guerra, sinónimo de destrucción. Pero se presenta eso. Con el respeto que se merecen todas estas instituciones. La otra vez que fui a uno de esos lugares, cuarteles, no sé cómo llamarlo, la entrada habían 2 bombas. Esos, ¿cómo se llaman? No son bombas, misiles, ¿qué son? No es misil tampoco. Bueno, son unas balas gigantes. Son bombas. Es que medían pues, medio metro, una cosa así. Pero ahí habían 2 soldados y a la entrada, así como tal vez en la vieja Roma habría una escultura de Zeus, aquí una bomba. Entonces eso nos dice, ¿dónde estamos metidos? Que hasta de una u otra forma rendimos homenaje poniendo a la entrada del lugar un par de bombitas. Y la mejor manera de rendir homenaje a un presidente es levantando armas. Y todos desfilando con sus cañones, con sus tanques, con toda la misilería del caso. Yo sé que más de uno ahorita le puede estar dando urticaria, que es un adorador de la cultura militar, posiblemente. Yo sé que es en defensa de la patria, está claro. Pero no habría que defender la patria si no hubieran egoísmos entre nosotros. Y volviendo aquí al tema de arpas, teniéndolo al maestro, apareciéndose todas estas legiones, estas entidades espirituales, y que todavía se pida levantar armas. Estaba claro que el nivel de conciencia no terminaba de abrirse para entender que el maestro jamás quería eso. Él se apegaba tanto a la primera ley de Moisés, no matarás. Y aún así se seguía pensando que para que él sea rey tenían que venir los otros soldados. Judá ofrecía su gente, qué sé yo, el sheikh ofrecía la suya para que vengan todos esos soldados para hacer lo que hoy conocemos un golpe de Estado y tumbar a los romanos. Y uno dice, ¿por qué eso pasó por la cabeza de Simón y desde Faquí, de Judá, todo eso, cuando el maestro lo único que pide es amor, es almas, no destrucción? Nada, no se entendía. Se veía demasiado, para ellos grandioso, pero a su vez pequeño el rol de Jesús como simplemente un mero rey, nada más. Y además a costa de vidas, si es que había esa sublevación. Y era algo obviamente que el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, amor puro hecho carne, no iba a estar dispuesto a sacrificar un solo cabello de alguien para que él sea rey. Pero eso la gente no lo entendía. Ya, vamos a pasar un poco más. Al día siguiente comenzaban justamente las grandes solemnidades del templo, y esto quiero leérselos. En la página 1479, abajito, dice: el maestro y los suyos concurrieron a la 2:00 hora de la mañana, hora en que ya habían pasado las degollaciones de animales y la cremación de las grasas y vísceras ordenadas por el ritual. Los numerosos criados al servicio del templo habían lavado la sangre que caía del altar de los holocaustos y el gran recipiente de mármol y bronce estaba cerrado. Aquí quiero ir. Sabemos por la historia que hacían sacrificios a Jehová. Y uno dice, sí, hacían sacrificios a Jehová. Y no entra la figura mental en nuestra cabeza de lo que era un sacrificio. Ahora imagínense, tratemos un rato de imaginar cómo creemos que era un sacrificio en esa época. Y era todos los días. ¿Se han puesto a pensar qué implicaría el sacrificio, por ejemplo, de un cordero o de una vaca? No se trata de que la pongan a la vaca entera y la quemen, está claro. ¿Cuánto tardaría eso?
¿no es cierto? Y es por eso que ahí el maestro decía, solo hacen el sacrificio con el pretexto de vender el resto de la carne del animal. Con el pretexto de un sacrificio, pero con eso se hacían las pingües ganancias que el maestro las denunciaba. Y que justamente eso fue uno de los motivos para que la gente empiece a molestarse con el maestro Jesús, que decía, Jehová no se solaza en esos sacrificios. Entonces, muchas cosas ya no hay, pero sí hay otras, obviamente, cada cambio de época tiene lo suyo. Pero imagínense una vez más lo que es ese concepto de sacrificar animales todo el tiempo. Todo el tiempo. Imagínense el escenario lleno de sangre, lleno de vísceras, lleno de esto, lleno del otro. Algo a mi gusto muy desagradable, creo yo. Y a segunda hora lo hacían con perfumes, frutos, flores y cereales. Algo tan distinto. Y uno dirá, ¿por qué no hacemos solo con flores y cereales en esa época? No había partido verde, protección ecológica, la sociedad protectora de animales, no había Greenpeace. Había puros intereses económicos. Y actualmente lo sigue habiendo. Y lo seguimos viviendo y somos parte de ello. Solo que disfrazado por comercialización, productos, proteínas, en fin, es otro tema que, bueno, no hablemos. Pero a lo que quiero llegar era que era un escenario realmente muy fuerte y que con el pasar de los años, en nuestro escenario mental, solo sabemos que habían sacrificios a Jehová, pero nunca nos hemos puesto a pensar cuán fregada era la cosa. Yo les aseguro que más de uno de nosotros, que si somos, llamémoslo, no vegetarianos, que no somos vegetarianos, por ejemplo, nos gusta una rica chuletita, un chanchito delicioso, esas cosas. A ver, vamos a ver si nos animamos a comer después de ir a un matadero. Fregado, ¿no? Entonces, imagínense, sí, sacrificios a Jehová. Ahora, vayamos al escenario de cómo eran los sacrificios. Dices, uy, aquí hay algo más, no es tan, sí, un sacrificio, un cabrito a Jehová. Yo personalmente, igual una vez más con las disculpas del caso, me rayo mucho cuando se hacen sacrificios para la Pachamama acá. No saben cuánto. Porque creo que una vez más, o sea, respeto tremendamente a la Madre Tierra, está de más decirles, es un ser grandioso, pero no creo que con sangre se busque dar amor a la gente, sangre de nadie, desde mi punto de vista. Sigamos. En esta segunda hora, donde ya empiezan a dar los discursos, y aquí viene una parte que voy a tener que leerla casi en extenso, estaban reunidos justamente para dar los habituales discursos, charlas, etcétera, etcétera. No, miento, voy a saltar antes algo. Sí, corte A, retrocedo. Siempre hemos escuchado de fariseos, de saduceos, que Pilatos, que Herodes, que los judíos, y muchas veces posiblemente nunca hemos entendido quién era quién. ¿Por qué a uno le dicen fariseo y no le dicen saduceo? ¿Me entiendes? O no dicen judío. Uno que no está ahí, no tiene esa cultura, no la cacha bien de qué se trata, ¿no? Pero aquí dice algo muy interesante que nos va a dar una buena ilustración. Dice en la página 1480, el procurador Poncio Pilatos, hombre de paz y de letras, no gustaba ni poco ni mucho de las discordias entre las distintas sectas en que estaba dividido el pueblo de Israel, y así les dejaba que se entendieran ellos entre sí, en lo referente a su teología dogmática. Los rabinos judíos consideraban herejes a los samaritanos y nulos en asuntos religiosos y legales a los galileos. Y aún los nativos de la misma Judea estaban también divididos en fariseos y saduceos. Los primeros eran puritanos y rígidos al extremo en el cumplimiento de las 1000 ordenanzas del ritual, los fariseos.
eran justamente de aquellos de quienes el divino maestro decía que veían la paja en el ojo ajeno y no veían la viga en el suyo, que colaban un mosquito y se tragaban un cangrejo. Y realmente creo que nosotros tenemos mucho de fariseos, mucho. Hay un libro de Anthony de Melo donde hay un ejercicio donde te describe a los fariseos cómo son y después hace un símil con nosotros mismos y dices, oye, realmente no estoy nada lejos de ser un fariseo. Los saduceos, entre los cuales estaba la mayor parte de las familias judías de antigua nobleza, daban más importancia a los principios de piedad y de misericordia con los desvalidos, menesterosos y desamparados, basándose para ello en el gran principio de la ley mosaica: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos vivían la vida humana con holgura, con comodidades y sin hacer ostentación de austeridad religiosa ninguna. Los saduceos estaban más inclinados a la filosofía platónica en cuanto al espíritu humano y no aceptaban la resurrección de los muertos en forma que los fariseos lo sostenían. De allí la gran aversión que ambas tendencias se prodigaban mutuamente. El pueblo en general simpatizaba con los saduceos, que eran generosos en sus donativos y ejercitaban la misericordia y piedad con los pobres como la obra principal de su fe. Teniendo en cuenta que la enseñanza del Cristo se basaba toda ella en el amor al prójimo, el pueblo lo tomó como un profeta salido entre la secta de los nobles saduceos. Y los fariseos y sus adeptos vieron en él un enemigo en materia dogmática y religiosa. Esto nos puede aclarar un poco cómo es la figura, y aquí obviamente no entran los esenios, no tienen nada que ver, que realmente también hacían una obra absolutamente silenciosa a tal extremo que recién se habla de los esenios como si se hubiera descubierto recién el café con leche, ¿no? Es como que está de moda el tema esenio. Jesús era un esenio, quién sabe, descúbralo. Así encuentras libros. Algo tan oculto durante tanto tiempo. Bueno, la cosa es que toda esta gente estaba reunida, ¿no? Y dice, por ejemplo, al final de la página 1480, por fin en la Sagrada Cátedra, un doctor joven, hijo de Hanán, cuyo nombre era Teófilo, abrió el libro llamado Deuteronomio atribuido a Moisés, que en el capítulo 32, versículo 17, comienza así: no ofrecisteis sacrificios a Dios, sino a los diablos, a dioses ajenos que no conocieron ni temieron vuestros padres. Y viólo Jehová, y encendióse en ira por el menosprecio de sus hijos e hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, y veré entonces cuál será su postrimería, porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta lo profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo allegaré males sobre ellos, consumidos serán de hambre y consumidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Dientes de bestias enviaré sobre ellos y venenos de serpientes. Un discurso desarrollado sobre tan terribles y maldicientes palabras como tema fue en verdad un aluvión de veneno de serpientes que aterraban al pueblo ignorante en su mayor parte. Los amigos de Yahshua, un poquito más abajo, tendían de tanto en tanto hacia él sus miradas pensando el sufrimiento que debía tener ante tan terrible vocabulario, pero no supusieron que quisiera tomar la palabra por no enfrentarse con el predominio sacerdotal. Lo que acabamos de escuchar, de leer, lo encontramos precisamente en el Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 17. Entonces uno no llega a entender cómo un Dios amor puede enfurecerse, cómo un Dios amor puede esconder el rostro y mandar fuego y devorar la tierra y los frutos y todo eso. Si eso es, menos mal que es amor, ¿no? Imagínate si no fuera tanto amor. Uf. Entonces, Yahshua pide la palabra y bueno, la gente de ahí, los sacerdotes, ya estaban medio que enojando, hasta que Hanán cuchichea al yerno de Caifás para decirle quién era Jesús. Entonces, para verlo ya lo vieron con cierta benevolencia para aprovechar un poco de sus facultades supranaturales, entonces lo dejaron hablar.
Y el maestro abrió el mismo libro que Teófilo acababa de utilizar y lo abrió en el mismo capítulo 32. Y comenzó así. Es el Deuteronomio. Uno se pregunta también, ¿alguna vez nosotros nos hemos preguntado si el Maestro Jesús leía la Biblia? ¿Alguna vez nos hemos imaginado a Jesús leyendo el Deuteronomio? ¿No es cierto? Sí, lo más común son los salmos, ¿no? Es lo más común. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que el Maestro era un estudioso de la Biblia. Parecería que va a la iglesia y se cantan los salmos porque en la iglesia se cantan los salmos. Pero con mayor razón, un personaje como el Maestro Jesús, ¿cómo no iba a estar al tanto de los escritos relacionados a la divinidad? Buenos y no tan buenos, conocidos y no tan conocidos. Yo personalmente jamás me imaginé que el Maestro podía estudiar la Biblia, leerla, saber dónde escoger. Muchos de nosotros, de suerte hemos hojeado la Biblia. Y aún así discutimos a veces sobre religión cuando ni siquiera hemos leído el libro. Y nos ofendemos cuando alguien nos dice algo, pero nosotros no tenemos con qué refutar porque jamás, o hace 50 años hemos leído la Biblia, con suerte el Génesis, pero te hablan de todos los capítulos de las cartas de los apóstoles y dices, sí, pero no te cuentas ni una, salvo obviamente muchas personas que se dedican al estudio de la Biblia. Bueno, el maestro habla el mismo libro y dice, el capítulo 32 del Deuteronomio, versículos 1, 2, 3 y 4, servirán de tema a las palabras que os dirijo, amado pueblo de Israel, congregado en el templo de Salomón para oír la palabra de Dios. Comillas. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca, dice Jehová. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así es Jehová al cual invocáis, así es nuestro Dios al cual adoráis. Él es la roca inconmovible, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, porque es Dios de verdad y ninguna injusticia hay en él. Es justo y santo, y la corrupción no debe manchar a sus hijos. Hasta ahí llega el versículo 4. ¿Cuánta diferencia? Dos temas. ¿Cuánta diferencia entre lo que acabamos de leer y lo que hay varios versículos después? Una contradicción tan grande en lo que es el concepto de Jehová en un mismo libro. Y número 2, ¿cuál la conveniencia en este caso del primer expositor de mostrar la parte más venenosa del caso para amedrentar a la gente con estas amenazas de Jehová y para que la gente sienta culpa, miedo y todo ello de un Dios amor? Y a diferencia de esta forma de exponer los mismos temas divinos de la religión, el maestro opta por tocar otros versículos que sí mencionan de la perfección del Padre. Y ahí comienza su discurso, son 2 páginas, con eso terminamos el capítulo, que dice: Pueblo de Israel y adoradores del Dios único, Padre universal de todo cuanto existe. Con espantados ojos contempláis los caminos de la vida, donde arden llamaradas el egoísmo, el odio, la ambición, agostando vuestras praderas en flor, destruyendo los dones más hermosos de Dios nuestro Padre, que os colmó de ellos para que llevéis vuestra vida en paz y alegría, bendiciéndole en todos los momentos de vuestra existencia. Abrid de nuevo vuestro corazón a la esperanza ante las palabras de la Escritura Sagrada que he tomado como tema de mi discurso. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento. Todos cuantos sentís la divina presencia en vuestro corazón, sois los labradores del Padre Celestial, que esperáis ansiosamente la lluvia dulce y suave de sus leyes de amor y de paz, que os dijo por boca de Moisés: Hijos míos, amadme sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. No toméis nunca en vano mi nombre para un juramento falso. Santificad en unión espiritual conmigo el día de vuestro descanso. Honrad con amor reverente al Padre que os trajo a la vida
y a la tierra madre que llenó de cantos y flores y de ternura vuestra cuna. Y a la tierna madre que llenó de cantos y flores de ternura vuestra cuna. No dañéis a vuestros semejantes ni aun con el pensamiento, ni atentéis jamás contra su vida, porque solo yo, que la he dado, soy Señor y dueño de las vidas de los hombres. No manchéis vuestro ropaje de hijos de Dios en las charcas inmundas de la lascivia, porque os quiero puro y perfectos, como yo lo soy desde la eternidad. No pongáis vuestros ojos en bienes de vuestro hermano, porque yo, vuestro Padre, os he dado a todos el poder y las fuerzas necesarias para sacar de los frutos de la tierra el necesario sustento. No manchen vuestros labios la falsedad y la mentira, el engaño y el fraude, porque yo, vuestro Padre, soy Dios de verdad y de justicia, y no acepto ofrenda de corazones engañosos y torcidos. No manche vuestro pensamiento ni vuestro deseo el tálamo nupcial de vuestro hermano, porque así arrastráis a todos, a otros, a pecado. También se mancha vuestro corazón, que es tabernáculo santo en que quiero tener mi morada. Amadme, pues, más que a todas las cosas, porque sois míos desde toda la eternidad, y amad a vuestros hermanos, porque todos sois hijos de mis entrañas de Padre, autor de toda vida, y mi amor eterno se derrama por igual, como la lluvia sobre los campos, sobre todo ser que alienta con vida sobre la tierra, como la llovizna sobre la grama, y como gotas de rocío sobre la hierba. Así es Jehová al cual invocáis, así es nuestro Dios al cual adoráis, nos dice la Escritura Sagrada. ¿Cómo no esperaréis con ilimitada confianza en Él, cuyo infinito amor se desborda sobre toda criatura que llega a Él y le dice: Padre mío, soy tu hijo débil y pequeño que necesito de ti en todos los momentos de la vida. Tengo frío, Señor, porque mi hogar no tiene lumbre. Tengo hambre, Señor, porque en mi mesa falta el pan. No puedo ganarme el sustento porque los años me abruman, porque la enfermedad me aflige, porque las guerras fratricidas me quitaron los hijos que me diste, porque la ambición y el egoísmo de los poderosos consumieron el fruto de mi trabajo. Los surcos de mi rastrojo quedaron vacíos, porque yo sembré y otros cosecharon. Padre mío, ten piedad de mí, como tu siervo Job. Estoy entre los escombros de lo que fue un día mi dicha. Mi horizonte está en tinieblas y no acierto hacia dónde llevar mis pasos. Adoradores de Dios, Padre universal de toda vida, hablad así con Él, desde el fondo de vuestro corazón, dejando correr las lágrimas de vuestros ojos, y en nombre de Dios os digo que, si así es vuestra oración, no habréis salido de vuestra alcoba cuando Él os habrá hecho sentir que oyó vuestra súplica y que acudirá a vuestro remedio. Me habéis llamado profeta nazareno cuando he aparecido en esta cátedra honrada por la palabra de tantos sabios doctores como tuvo y tiene Israel, y yo, siervo del Altísimo, aceptando el nombre que me habéis dado, os digo solemnemente en nombre suyo. Quiero que cuantos estáis bajo estas bóvedas que escucharon las plegarias de tantas generaciones, salgáis de aquí curados de vuestras enfermedades físicas y consolados de vuestros dolores del alma. Quiero que salgáis aquí llenos de fe y de esperanza en que vuestro Dios Padre no reclama de vosotros sino la ofrenda pura de vuestro amor sobre todas las cosas, y para que vuestro prójimo como para vosotros mismos, Que la paz, la esperanza y el amor alumbren vuestros caminos. Profeta de Dios, bendita sea tu boca que vierte miel y ambrosía. Y la gente empezó a entusiasmarse. Y aquí nos muestra la gran diferencia de cómo encaminaba el maestro la búsqueda al Padre, sin meter toda esa ponzoña que acababa de mostrar este Teófilo, cuando decía que esconderé mis rostros, que se encenderá el furor, que la tierra arderá, que el fuego se encenderá, que yo allegaré males sobre ellos, serán consumidos de hambre, de fiebre ardiente, de amarga pestilencia, dientes de bestias. Oye, tanta motivación para tener fe. Y lo peor de todo es en el mismo libro, en el mismo capítulo. Entonces uno dice, ¿qué onda con este libro? ¿Qué pasó? ¿Hubo un error de transcripción? No sé. ¿Alguien se confundió del libro mientras copiaba? O más allá de eso, es ¿cuál es el afán de los fariseos de estremecer a la gente con estas cosas?
Y nos damos cuenta después cómo el maestro, usando los mismos mandamientos de Moisés, te decía de una manera tan dulce que, oye, acude al Padre, chárlale, órale, llórale, cuéntale tus pesares. Y además, cuando él dice, quiero que cuantos estáis bajo estas bóvedas que escucharon las plegarias de tantas generaciones, salgáis de aquí curados de vuestras enfermedades físicas y consolados de vuestros dolores de alma. Uno busca eso en el Padre, busca ese consuelo en el alma, por humanos que somos. Entonces imagínense que uno va triste porque, como dice acá, no tiene el pan, no tiene el techo, no tiene esto, e encima se lo van a devorar. ¿Qué fe puedes tener ahí? Solo de miedo. A diferencia que cuando acá el maestro los despacha a todos, encima que los cura, les da ese mensaje de amor. Entonces, como decía un amigo, las cosas entran mejor con miel que con hiel. Y es muy cierto eso. Y esa era la palabra del maestro, destilar amor por donde fuere. Cosa que no hacían los fariseos, que sí se fijaban, como decía el maestro, en la paja del ojo ajeno y en cumplir los rituales al 1000%. Pero jamás se preocupaban si la persona estaba enferma, si la persona estaba triste, nada. Con la dosis respectiva de amenazas divinas, bastaba para tener al pueblo amedrentado y a los pies de su religión. Y lamentablemente sigue pasando eso. Lamentablemente. En todo caso, esto generaba, obviamente, el maestro generaba tanta fuerza, tanto fanatismo, si quieren llamarlo, tanta alegría, tanta, no, fanatismo, no, sí tenía sus fans, pero tanta simpatía, tanto fervor, que, por ejemplo, dice, ya página 1484, a la mitad, dice, la efervescencia popular amenazaba tornarse en tumulto. Imagínense, recién sanados, recién curados de las dolencias, no es para que te quedes indiferente. Imagínense en esas épocas donde la medicina no estaba muy desarrollada, entonces de 10 personas, 8 estarían enfermas, por dar un número, o por lo menos la mitad. ¿No es cierto? Desde una caries hasta, no sé, pues una úlcera, y enfermedades que ellos no sabían qué era. Entonces, con mayor razón, imagínense la cantidad de gente que se curaba de solo estar con el maestro, y obviamente el furor que causaba eso en esa época. Entonces dice, la efervescencia popular amenazaba tornarse en tumulto y los celotes del templo corrieron por la galería que lo unía con la Torre Antonia para pedir que la guardia dispersara aquel escandaloso motín, prendiera a los alborotadores y sacara fuera de los muros de la ciudad al profeta que así había enloquecido al populacho. Pero la guardia contestó que no tenían órdenes de intervenir en una manifestación de entusiasmo popular hacia un genio benéfico que curaba todas las enfermedades. Entonces salió el Sanedrín en pleno con toda su corte de doctores, sacerdotes y levitas para amedrentar al pueblo y al profeta con terribles anatemas. Y aquí fue el mayor estupor y anonadamiento en que en el Sanedrín clero y pueblo se encontraron. La litera descubierta que la multitud había levantado en alto, con el profeta de pie en ella, se encontró de pronto vacía, y sobre ella una resplandeciente nube dorada y púrpura, como si los celajes de un sol poniente se hubiera detenido sobre el pueblo delirante que ovacionaba al maestro. Y las mismas voces que escuchó Betlehem dormida entre la nieve 32 años atrás, resonaron entre un concierto de melodías suavísimas. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz a los hombres de buena voluntad. Voy a saltar necesariamente al próximo capítulo, que es el maestro en Betania, en la página 1485, cuando dice, la divina presencia se sintió tan honda, tan suave, tan inefablemente saturada de amor, que la multitud hizo un gran silencio y muchos cayeron de rodillas adorando la majestad de Dios que se les hacía presente. Imagínense la situación. El maestro sale, se pone en una litera y desaparece. Y una bruma aparece en vez de él.
Ahorita podemos decir, pero esa historia yo no me la conocía, nunca he escuchado eso, que el maestro desaparezca. Y hasta tal vez no la puedo creer, pero sí puedo creer que haya resucitado a Lázaro, sí puedo creer que haya hecho este y otro milagro. ¿Por qué no pudo haber hecho algo similar? El hecho que no lo conozcamos no significa que no haya sucedido tampoco. Y dice, el Sanedrín mismo, sobrecogido de pavor, volvió precipitadamente al templo, cuyas puertas cerraron por dentro con barras de bronce que significaban la clausura hasta que los ánimos se calmaran. Es el Mesías anunciado, decían en tono bajo muchas voces. Una nube de fuego lo ha ocultado para que no reciba daño alguno de los envidiosos viejos del Sanedrín. Es Elías el profeta, decían otros, que ha sido llevado a los cielos en un carro de fuego. Los amigos de Yahshua, sus familiares y sus discípulos, vieron cómo todos, el dorado resplandor que lo envolvió, y cuando el silencio se hizo, todos ellos percibieron la voz de Yahshua que les decía al oído, os espero en Betania. Es lindo cómo la autora nos muestra realmente la magnificencia del Maestro, que una vez más, insisto, o sea, más allá de los hechos históricos que nosotros conocemos, realmente creo que no llegamos a ver cuán grandiosa fue su obra en el plano físico. Solo sabemos de los milagros que hizo, los más conocidos, los más famosos milagros que ya no nos impresionan, pero no hemos podido ir un poco más allá de realmente cuán grandioso era este hombre. Así como daba el ejemplo al principio de que lo tentaron con riquezas cuando él se la hacía de una, podía haber hecho lo que quería, reconstruía lo que le hubiera dado la gana. Entonces uno dice, ¿realmente habrán habido esos 40 días en el desierto y esas tentaciones para él? Y cuando de pronto una tentación para el maestro pudo ser, oye, ¿y si los ayudo a estos hombres? Eso sí era una gran tentación, ayudarlos, conociéndolo, pero por encima de ello estaba su misión. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que nuestra visión, nuestra información, de la cual no somos culpables de no tener, es tan reducida que realmente no podemos percibir todo el escenario de lo que fue en ese momento y lo que realmente fue el Maestro Jesús y las cosas que hizo más allá que nunca se contaron. Ese detrás de cámaras, como decimos, que nadie vio, que solo unos cuantos vieron las cosas grandiosas que hacía. Conocemos, como les decimos, como les digo, algunos milagros. Cuando Josefa nos relata otros milagros, el maestro nos dice, oye, ¿es cierto? ¿Por qué no pudo haber hecho eso? ¿Por qué no pudo haber hecho el otro? Y algo lindo de esto, estos sacerdotes que daban sus discursos atemorizando y la gente salía asustada, la diferencia con el maestro era que la gente salía curada, tanto del alma como del cuerpo. Ahí el maestro mostraba, como decimos al principio del capítulo, su envergadura espiritual. Así mostraba en obras, como lo dice la autora, no lo dice con envergadura, cuando le dice a Josué, su abolengo espiritual. El maestro no desperdiciaba minuto alguno para sembrar el bien, solo por el bien, por el gusto de hacerlo, y en ningún momento le decía, conviértete. En ningún momento le pedía diezmo. En ningún momento pedía nada. Es más, decía, no me han visto, no digan nada. Inclusive hay una parte donde está hablando con los del Sanedrín, mientras los del Sanedrín lo están vapuleando verbalmente. Bueno, no lo están vapuleando, ¿no? Pero lo están ahí chinchando, como digo yo. El maestro los va curando sin decirles nada. Y ya, y se va. Y los dejó curados, y todos locos, curados, ¿no? O sea, no locos, sino que de gozo, curados. Y es una posición tan distinta a la del Sanedrín y a estos fuegos y a estas cosas de Jehová iracundo y todo ello. Y dice, eso no es amor. Y aún así, lamentablemente, todavía hay algunas líneas que nos siguen asustando si te has portado bien o no hoy, si has cumplido reglamentariamente hoy todo, si no te vas a ir a tal lugar. Y más allá de la línea religiosa, una vez más, es
que nuestras obras se amolden, se acerquen a lo que más nosotros podemos esperar de lo que es el Dios amor, y que nuestras obras realmente muestren nuestro abolengo espiritual, día a día, minuto a minuto, y no caer en la típica, no tengo tiempo, estoy ocupado, de aquí a 4 semanas recién, no sé. Es porque no hay interés, no hay conciencia, no hay amor y no hay un alma dispuesta a ayudar. Y ahí nos damos cuenta cuán pequeña todavía es nuestra alma, cuán pequeña es nuestra conciencia y cuán egoísta cuán egoísta es nuestro ser. Preocupados por nosotros mismos, solo por nuestras obras, porque quiero mi techo propio, porque quiero esto, yo. Mi familia, mis hijos, todo yo. Y cuando tus hijos se van, dices, ay, ingratos, tanto que los he criado y ahora se han ido. Es complicado, pero bueno, se ha pasado el tiempo para variar, ha sido un capítulo con lindas enseñanzas. La próxima continuaremos con el capítulo en Betania, y de ella viene lo que es la muerte del Bautista, tema también súper interesante, y con eso entramos, ya diría yo, a la recta final, donde empieza lo interesante de esta obra. Eso es, muchas gracias y los espero la próxima semana. Gracias.